exsecretario general de la ONU, elegido sin veto soviético en 1971, ministro austriaco de Asuntos Exteriores y candidato conservador a la presidencia de la República Austriaca, había formado parte de una unidad militar de la Wehrmacht nazi encargada fundamentalmente de vencer la resistencia partisana en las montañas de Kosara, una región estratégica considerada primordial para la conquista de los Balcanes. Desde entonces, el doctor Kurt Waldheim ha visto multiplicarse el número de las informaciones sobre su pasado de guerra. Unas informaciones a las que el presidente de Austria ha tratado de hacer frente con atribuciones de falsedad, luego enmendadas por él mismo. Un equipo de Emportada se ha trasladado a la región de Kosara, en Yugoslavia, en busca de testimonios y documentos que contribuyeran a esclarecer, en lo posible, las responsabilidades del entonces teniente Waldheim como integrante del llamado Grupo de Choque Bosnia Occidental, uno de cuyos cometidos concretos era el de interrogar y deportar a prisioneros yugoslavos a los campos de exterminio. El 10 de abril de 1941 se constituía en Estado independiente, católico y tradicional la región yugoslava de Croacia, un territorio unido durante un largo periodo de tiempo al Imperio Austrohúngaro. El bastión del nuevo Estado de corte fascista era Zagreb, ciudad episcopal que desde la formación de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial había afirmado su personalidad en contraposición con la ortodoxa y eslava Serbia. Los dos poderes, Iglesia y Estado, se hallaban encarnados en esta región por dos hombres. Uno era Ante Pavelić, fundador del Estado, y Poglavnik, o caudillo de los Ustachi, fuerzas paramilitares similares a las SS alemanas. El segundo hombre era el arzobispo Stepinac, mentor espiritual del nacionalismo croata y tras la derrota nazi, exponente de la llamada Iglesia del Silencio. El extremismo nacionalista de no pocos religiosos croatas llegó a un grado máximo en la persona de Miroslav Filipović, Fra Diavolo, como era conocido entre los prisioneros, dirigió durante un largo periodo el campo de exterminio de Jasenovac. Hasta Jasenovac llegaban los prisioneros en trenes abarrotados. En total, 15.000 vagones transportaron a las víctimas hasta la estación de término, hasta este punto sin retorno a orillas del río Sava que cruza Yugoslavia. La crudeza de estas imágenes que Emportada ofrece en primicia refleja la brutalidad que un sector de los croatas ejerció sobre sus hermanos de otras regiones yugoslavas y de la propia Croacia. Las víctimas eran fusiladas o ahorcadas, quemadas vivas, muertas a martillazos, decapitadas o simplemente eliminadas a golpes de unas armas peculiares a modo de espolones de gallo que se fabricaban en el mismo campo. Los cuerpos cubrían las aguas y remansaban en las orillas cuando llegaron hasta Jasenovac en 1945 las tropas liberadoras. Aquí en Jasenovac
Fueron asesinados, entre otros, 730 sacerdotes ortodoxos y 8.000 niños junto a partisanos croatas o serbios, judíos, musulmanes, soviéticos, húngaros, montenegrinos. En total, en Jasenovac, perecieron 700.000 prisioneros a lo largo de los 1.335 días que existió esta factoría de la muerte. En torno al campo de concentración en Gradina habían quedado sepultados en fosas comunes 360.000 cuerpos. Mientras en esta región balcánica reposan los cuerpos de las víctimas y las familias mantienen su recuerdo en una multitud de monumentos funerarios, en los archivos de Croacia, Serbia, Bosnia y Eslovenia, miles de documentos sobre los tiempos de guerra esperan amontonados, sin orden ni referencias, que algún historiador ponga orden en ellos. Este telegrama, publicado por Der Spiegel semanas atrás, ha dado paso al capítulo más controvertido y reciente del llamado caso Walheim. Por primera vez aparecía en un documento el nombre del teniente Walheim, directamente relacionado con la deportación de prisioneros yugoslavos, concretamente de 4.224, la mayoría mujeres y niños. Fueron enviados a los campos de exterminio de Grubišino, Polje y Zemun. Todos ellos procedían de la región de Kosara, el territorio en que operaba la unidad de Kurt Waldheim. Según manifiesta Dušan Plenča, el telegrama da la impresión de ser auténtico, aunque este juicio solo sería definitivo si se encontrase algún día el original. De todas formas, existen varios documentos que parecen corroborar el control absoluto de los campos de concentración de Kosara por el general Stahl, comandante en jefe del grupo armado Bosnia Occidental al que pertenecía el teniente Walheim. En una orden remitida a su unidad, el general Stahl, comandante de la unidad de Bosnia Occidental, comunica a sus oficiales y tropa, entre los primeros Kurt Waldheim, que ha asumido todo el poder en la zona de Kosara y que esto incluía la potestad de controlar los campos de concentración. El famoso telegrama está relacionado con otros documentos que aportan pruebas de estos hechos. Hay 5 documentos, de los cuales el primero lleva fecha del 14 de junio de 1942 y el último del 22 del mismo mes. Estos documentos proceden de los archivos Ustaći. Kada je reč o drugom stanovništvu, većina i tih zatočenika od 68.000 nije se vratila nikad svojim kućama. Ostavimo sad oba telegrama. Zašto Ustaše ovo ne znaju? Los enviados de Televisión Española tuvimos acceso a uno de estos documentos inéditos cuyos originales se encuentran en el Archivo Histórico Militar de Belgrado. La aparición de este documento y el consiguiente nuevo análisis del telegrama de Der Spiegel dio pie estos días a un intercambio de pareceres entre el propio Plenča y el doctor Ratko Prašić, director del Museo de Historia de Kutina en Croacia. Cuando me dedicaba a buscar documentos útiles para el estudio de la historia de la región de Bilogore, encontré este documento en el archivo de las Fuerzas Armadas de Belgrado. He visto el original y pedí en el acto que se me hiciese una fotocopia. Este segundo documento está fechado el día 18 de abril de 1942, 3 meses antes que el otro, pero tiene la misma fecha de registro que este, el 22 de julio siguiente. En ambos se anuncian traslados de prisioneros, sobre todo mujeres y niños. Solo los alemanes podían distribuir a los prisioneros entre los diferentes campos, y solo ellos podían interrogarlos, explica Dušan Plenča. Esta era precisamente la competencia del Grupo de Choque Bosnia Occidental. A mi entender,
Si Kurt Waldheim hubiera estado en Kosara, y todos los indicios conducen a esta conclusión, hubiera tenido que saber necesariamente lo que sucedía allí. Las unidades alemanas del general Stahl y las de los Ustachi mataban en el acto a los partisanos que capturaban. Nosotros, los partisanos, calculábamos por aquel entonces que hubo al menos unos 40.000 deportados a los diferentes campos de concentración. Naše komande partizanske da otprilike oko 40.000 stanovništva odvedeno u koncentracione. Waldheim se defiende siempre apelando a su flaca memoria, o afirma que está ante una falsificación o de un dato irrelevante. Tuvo que transcurrir largo tiempo hasta que se logró convencer a la opinión pública que era verdad que Waldheim había pertenecido al departamento B del general Stoll. Y cuando por fin lo admitió, empezó a insistir que aquel departamento se había ocupado de la intendencia y por lo tanto no había tenido relación alguna con el mayor genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial, el de Kozara. Solo cuando le hicimos llegar una orden en la cual el general Stoll, su superior, comunicaba que el departamento B se iba a encargar del transporte de prisioneros y de organizar los campos de concentración, Waldheim admitió este cometido. En los sótanos de esta casa, antigua sede de los juzgados de Prijedor, se llevaban a cabo los interrogatorios por miembros del citado grupo de choque de la Wehrmacht. Un periodista veterano, Ostoya Kesar, ha contactado numerosos testigos que aseguran haber sido interrogados en este lugar por el teniente Waldheim, al que atribuye especiales competencias en la materia. A pesar de haber sido un oficial de baja graduación, era teniente, Kurt Waldheim detentaba amplias prerrogativas. Según todos los datos de que se dispone en Yugoslavia, Waldheim no era solo un oficial de la inteligencia, según pretende él presentarse ahora, sino que incluso pudo estar implicado en atrocidades cometidas aquí, en esta región. Aún viven testigos que afirman que Waldheim era una de las personas clave en la determinación del destino de los deportados. Un testigo directo que por temor a represalias de la Ustacha croata no nos ha permitido filmar su rostro de frente, cree recordar algo más sobre el teniente Waldheim. Ja sam drugom polovinom jula mjeseca 1942. godine uhvaćen sa ostalim narodom u Kozari prema Gradiški, na obroncima već. Me capturaron a finales del mes de julio de 1942, junto con otros habitantes de los pueblos de la región de Kozara, en la comarca del pueblo de Gradiška. Nos deportaron escoltados a una planicie en la que tuvimos que esperar a que llegasen otros prisioneros. Recuerdo muy bien la siguiente escena. Un prisionero lió un cigarrillo y se dirigió a un oficial alemán para pedirle fuego. El oficial era alto, delgado, con una característica nariz aguileña. Su aspecto, estoy prácticamente seguro, es el del mismo hombre de las fotos, de Kurt Waldheim. Cuando el muchacho le pidió fuego, el oficial sacó su pistola y mató al prisionero en el acto. Al poco llegaron otros prisioneros y más soldados alemanes y nos pusimos en camino. No puedo asegurar con absoluta seguridad que aquel oficial sea la misma persona que la persona que hemos visto estos días en la televisión, pero pienso que sí, a pesar de que recuerdo aquella escena como entre niebla. Ovako tvrdim ono što sam zapazio i što sada mogu ovako kao kroz maglu da se sjetim tog slučaja. Nas odatle odveli u Luego nos llevaron a Cherobliane, una estación ferroviaria pasado ya el pueblo de Dubica.
Nos encerraron en vagones sin ventanas. Así nos tuvieron 2 días y 2 noches. Un día después abrieron las puertas y nos sacaron fuera. Nos rodearon los soldados alemanes hasta que llegaron oficiales. Entre ellos estaba aquel alto que había matado al muchacho. También llegó un civil que fue indicando con el dedo a varios prisioneros que debían abandonar la fila. En total, 85 personas, la mayoría jóvenes. Luego nos contaron otros prisioneros que habían estado cavando las tumbas de aquellos prisioneros a los que ya habían fusilado. Te su drugi zatvorenici koji su došli drugim transportom. Izjavili, pričali nam da su išli da zatrpaju u rupu 85 mladića koji su postreljani. Sve po prilici da su to ti koji su izvaditi između nas. De todo aquello que, como dice el campesino de Prijedor, se recuerda tras una bruma, tampoco parece guardar un recuerdo nítido el propio Kurt Waldheim, que hasta había olvidado que estuvo alguna vez en Yugoslavia durante 30 meses, según afirma un embajador yugoslavo, antiguo agregado militar en Viena y acompañante de Waldheim en un viaje. Waldheim hizo una visita oficial a Yugoslavia el 1 de septiembre de 1968 en calidad de ministro de Asuntos Exteriores de Austria, acompañando al entonces canciller Jonas. Durante las primeras conversaciones de cortesía, Waldheim se refirió a las bellezas naturales de nuestro país y dijo que no sabía lo bonito que era el paisaje que contempló durante el viaje. Tito le preguntó si no había conocido antes aquellas regiones, a lo que él respondió: no, nunca había tenido hasta ahora la ocasión de visitar Yugoslavia. Entonces Tito le dijo que debería aprovechar sus vacaciones para conocer nuestro país. Waldheim replicó que, como el año ya estaba muy avanzado, dejaba para el siguiente aquella visita. En marzo de 1986, Kurt Waldheim ya recordó que había estado en la región de Kosara gracias a que alguien encontró su cartilla de permisos militares. En ella se aprecia que únicamente permaneció un largo tiempo sin abandonar Yugoslavia, el periodo de permanencia en el grupo Bosnia Occidental. Todavía hoy, según declaración propia a la Comisión Internacional que acaba de presentar su informe sobre su pasado de guerra, Kurt Waldheim no recuerda haber estado alguna vez en lugares como Banja Luka, localidad a la que fue trasladada su unidad el 30 de mayo de 1942 y en la que también había un campo de concentración. Según asegura el historiador Plencha, el teniente Waldheim recorrió 23 localidades diferentes en torno al macizo de Kosara durante los casi 3 años que permaneció en Yugoslavia. Entre sus recuerdos, también falta el momento en que se le concedió la Orden Croata de Zvonimir, máxima distinción del Estado independiente croata, que se otorgaba en atención al coraje en el combate contra los rebeldes de Bosnia Occidental, según el decreto de concesión que lleva fecha 22 de julio de 1942, justamente la misma del telegrama que presuntamente inculpa a Waldheim en el transporte de prisioneros. Es notorio el hecho de que Waldheim era tan solo ayudante de un comandante, y a pesar de ello, fue condecorado con la Orden Suprema del Estado croata. En un primer momento, negó haber recibido jamás tal condecoración, pero más tarde afirmó que, aunque estuvo propuesto para este reconocimiento, nunca había llegado a recibir la insignia. En estos bosques de Bosnia-Herzegovina se refugiaron casi todos los hombres capaces de empuñar un arma, dispuestos a impedir la ocupación por la Wehrmacht alemana del resto del país. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron retirados de los pueblos y transferidos a los campos de concentración. En la cumbre del macizo de Kosara han quedado esculpidos los nombres de 40.000 partisanos
que defendieron el último reducto que resistió al invasor alemán. El olvido parece haber sido la nota dominante entre quienes asumieron la causa del invasor y de la Croacia independiente. En esta tumba del cementerio de Carcagente, Valencia, se encuentran los restos de Max Luburić, comandante en jefe de todos los campos de exterminio de Croacia, entre ellos el de Jasenovac. Logró huir de Yugoslavia en 1945 vestido de religioso franciscano y se refugió en España al amparo del régimen anterior. El general polaco, como se le conocía en Carcagente, murió a manos de otro croata que trabajaba a su servicio en actividades de propaganda. En torno a él, había creado un creciente núcleo de exiliados croatas, entre ellos su hermana Nada Luburić, que había sido jefa del campo de concentración de mujeres de Stara Gradiška. En este colegio franciscano de la misma ciudad de Carcagente, recibió a Luburić incontables veces cuando se sentía especialmente amenazado el padre Miguel Oltra, un fraile cercano a grupos de extrema derecha. El ayuntamiento de Carcagente le testimonió su pesar con un escrito cuando Luburić apareció muerto en su casa, en la calle de Santa Ana, en cuyos sótanos había instalado una imprenta. Los vecinos cuentan aún hoy extrañas aventuras de aquel general que hasta resultó herido por tratar de salvar vidas y que a duras penas había logrado escapar de un campo de concentración. Esta mujer trató de cerca a Luburić y transmite la versión de este sobre su pasado de guerra. Bueno, él siempre decía que era Tito el que empezó la guerra. Resulta que es que el general eran los generales que mandaba, era Tito y él. Si no, Tito había estudiado en un colegio ruso, entonces cuando entraron los rusos, él sabía el ruso. Entonces cuando se echó contra matar al general. Eso sí que lo he dicho muchas veces. Belgrado, 1988. La ciudad conserva su carácter de enclave a orillas del Sava y del Danubio y mantiene su imagen de llave de los Balcanes. A 500 kilómetros de Kosara, los belgradenses reavivan el recuerdo de su pasado y tratan de analizar el discutido paso por su país en uniforme de teniente del ejército de ocupación alemán del actual presidente austriaco. Jamás hasta ahora, desde 1945, la proximidad de Yugoslavia y Austria había sido una vecindad difícil.